Muy buenos días, Iglesia amada del Señor. Qué hermoso poder saludarles. Quiero que sepan que los extraño demasiado, que con mi familia oramos siempre por ustedes. No vemos la hora, en serio, créanme, de celebrar juntos un culto al Señor en la iglesia. Pero bueno, mientras pedimos gracias al Señor para esperar sus tiempos soberanos, nos gozamos también en poder adorar su nombre, en poder celebrar un culto, digamos, por estos medios, ¿sí? Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 46. Vamos a meditar en Dios en esta mañana. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hermoso. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermoso, ¿no? El teólogo español ya fallecido, Francisco La Cueva, afirmó que cada vez que Lutero oía malas noticias, decía: tengo que cantar el Salmo 46, tengo que cantar el Salmo 46. Claro, porque tanto al inicio como al final, el poeta, digamos, hace una declaración de confianza en Dios y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios está con nosotros, hermanos. Así que aunque haya caos en la creación, como vemos en los primeros versículos, aunque haya caos, digamos, en nuestra ciudad, como vemos en la mitad del Salmo, aunque haya caos, digamos, en nuestros días, no temeremos ni nos turbaremos, sino que estaremos quietos, confiados, porque Dios es nuestro dulce refugio en la tormenta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Que tengamos un hermoso culto al Señor. Oremos. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas reunidos en sus hogares, que en su corazón tienen el anhelo, Señor, de agradarte, de honrarte, de agradarte con sus vidas, que en sus corazones tienen el anhelo de regalarte su atención a tu poderosa palabra, que quieren amarte con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, que junto a sus familias priorizan tu nombre, la adoración de tu nombre en este día del Señor. Bendícelos, aliméntalos, mi Señor. Fortalécelos en estos tiempos difíciles, confusos, oscuros, de aislamiento, de necesidades económicas, falta de trabajo. Dios, por favor, enséñanos a entender y creer que tú eres un dulce refugio en las tormentas, que tú no dejas a tu pueblo, que podemos estar quietos, confiados, sabiendo que tú te vas a exaltar entre las naciones, que tu nombre va a ser glorificado y nuestro corazón lleno de gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Disfruten este culto al Señor. Cristo coronel, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, gloria eterno tributar de todo corazón. En densa oscuridad vagué, pero ahora mi vida es Cristo. Vamos a cantar una realidad de lo que ha pasado en nuestras vidas. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, y aún de enviaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar, tu gracia ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré
por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, aleluya, mi vida es Cristo,
Muy buenos días, hermanos amados. Les invito a abrir sus Biblias en Ageo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. El título para nuestro sermón de hoy va a ser este: Aliento para los siervos desanimados que han perdido la perspectiva. Aliento para los siervos desanimados que han perdido la perspectiva divina. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aliento para los siervos desanimados que han perdido la perspectiva divina, ¿sí?, de lo que están haciendo. Miren, antes de entender las palabras de este segundo sermón de Ageo, debemos repasar el contexto histórico que hay detrás de ellas y que las sustentan. En el año 586 a.C., recuerden, Dios disciplinó a su pueblo levantando a Nabucodonosor para destruir la ciudad de Jerusalén, el templo y llevar miles de judíos cautivos a Babilonia. Pero unos 48 años después, como lo anunciaron los profetas, Dios movió el corazón de Ciro, el rey del nuevo imperio persa, para que promulgase un edicto que permitiera a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo que Nabucodonosor había destruido anteriormente. Fue así que un año después, Zorobabel llevó unos 50.000 voluntarios a Jerusalén, quienes pusieron manos a la obra, edificaron los cimientos del templo y el altar de sacrificios. Pero por el libro de Esdras sabemos que se desató, una fuerte oposición por parte de los vecinos samaritanos del lugar, y la obra llegó a detenerse por 15 largos y tediosos años. Fue así, hermanos, que el pueblo de Dios, abandonando la obra del templo de su Dios, se dedicó a vivir para sí mismo, en forma egoísta. Y es en ese marco oscuro y triste que Dios levanta a Ageo para llamar a su pueblo al arrepentimiento, a poner a Dios en primer lugar y terminar la obra de su templo, claramente. El domingo pasado vimos en el capítulo 1, en el primer sermón de este profeta, que Dios confrontó a su pueblo desordenado y egoísta con su palabra. Y en respuesta, el pueblo reanudó la obra del templo. Pero aquí vemos hoy, en el capítulo 2, en el segundo sermón de este profeta, que solo unos días después, el pueblo volvió a desanimarse con la obra del templo.
¿Cómo sabemos esto? Porque noten, en versículos 4 y 5 hay expresiones que nos muestran el estado de ánimo de los líderes y del pueblo. Noten, verso 4, se les dice, esfuérzate, cobren ánimo. Verso 5, no teman. Ahí está. Era un pueblo atemorizado, debilitado y desanimado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un cambio tan grande en un periodo de tiempo tan corto? Porque bueno, comparado con el glorioso templo de Salomón del ayer, el que estaban edificando ellos hoy no era nada. Claro, era una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Entonces Dios, a través de este segundo sermón, ordena la perspectiva del pueblo, afirmando que su espíritu iba a estar con ellos, empoderándoles para terminar esta obra, en los primeros 5 versículos. Y también les afirma que el templo que estaban edificando en el futuro iba a tener una gloria mayor todavía a la que tuvo el templo de Salomón. Eso lo vemos en los versículos 6 al 9. Así que, a manera de práctica, digamos, vamos a tratar de dividir este segundo sermón del profeta en 3 partes. En los versículos 1 al 3 vamos a ver el desaliento del pueblo, ¿sí?, por las glorias pasadas. En los versículos 4 y 5 vamos a ver el aliento que le da el profeta al pueblo por la gloria presente. Y en los versículos 6 al 9 vamos a ver el aliento, el asombro, ¿sí?, del pueblo ante la gloria postrera que va a tener este templo. ¿Bien? Así que en versículos 1 al 3 vemos un pueblo desanimado por las glorias pasadas. En los versículos 4 al 5 vemos un pueblo que es alentado a pensar en la gloria presente. Y en los versículos 6 al 9 un pueblo que debe quedar asombrado por la gloria postrera que va a tener este templo. Y miren, si hay algo que vamos a recalcar y aprender en todo este sermón, es que nuestro servicio, el tuyo y el mío, hermano, por insignificante que parezca, es un ladrillo más en el gran muro del plan soberano de redención que Dios está construyendo. Vamos a orar. Padre amado, por favor, amado Señor, toma tu palabra inspirada, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia nuestras vidas, para que realmente, Señor, con ella pastorees nuestros corazones, nos santifiques y por favor levantes el ánimo de tus siervos que puedan escuchar este sermón y que están desanimados porque han perdido la perspectiva de lo que tú estás haciendo en este mundo. Bendice por favor tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Vamos a ver entonces en primer lugar los versos 1 al 3, el desaliento del pueblo que compara lo que están haciendo con las glorias del templo pasado. El desaliento del pueblo por la gloria pasada. Lo primero que notamos acá es que si comparamos Ageo capítulo 2, versículo 1, con Ageo capítulo 1, versículo 15, veremos que ya había pasado casi un mes, digamos, desde que los líderes y el pueblo, en respuesta a la primer predicación de Ageo, habían decidido poner manos a la obra y reedificar el templo, con entusiasmo renovado, ¿sí? Ahora, uno se pregunta, ¿no deberían entonces estos ser días de gozo, días de alabanza, de adoración al nombre del Señor? ¿Por qué entonces el ánimo del pueblo, de líderes y del pueblo está tan caído? ¿Por qué la moral es tan baja? Bueno, lo primero que vamos a ver es que eso sucede porque ellos están sufriendo las consecuencias de los pecados pasados, ¿sí? Porque este sermón, según versículo 1 del capítulo 2, fue predicado el día 21 del mes séptimo, ¿verdad? 21 del mes séptimo. Y según el calendario religioso judío, este sermón entonces fue predicado justo en el último día de la fiesta de los tabernáculos.
En Levítico 27:34 leemos esto: a los 15 días de este mes séptimo, ¿ven? 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Debería entonces ser un día de acción de gracias, de regocijo por las cosechas recibidas. Pero parece que este año en particular y este día no había muchos deseos de celebrar. Judá, recordemos, era un pueblo conquistado por el imperio persa. La cosecha había sido muy escasa, según vimos en capítulo 1 de Ageo. El clima era muy hostil para el campo, el dinero no rendía, la gente estaba insatisfecha y el ánimo para reedificar el templo nuevamente y obviamente comenzó a declinar. Podemos decir que en vez de una fiesta de acción de gracias al Señor, esto parecía un funeral dedicado a lamentarse por las consecuencias de los pecados pasados. Recordemos que hay una llave interpretativa que Dios nos dejó en Deuteronomio 28, 29, 30, que explica los vaivenes económicos, sociales, políticos, espirituales, civiles, ¿sí?, del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Y ese es el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Bien? Y en ese pacto Dios fue claro. Él estableció los términos y dijo: si me aman y obedecen, yo voy a derramar bendiciones sobre ustedes. Pero si no me aman y por ende me desobedecen, sufrirán maldiciones sobre la tierra, las cosechas. Y saben, el pueblo acá en días de Ageo, 800 y pico de años después que estas palabras de Moisés fueron escritas, estaba cosechando las consecuencias de haber dormido por 15 años a la obra de Dios. Estaba cosechando las amargas consecuencias de haber desplazado a Dios del primer lugar en sus vidas y de haber adorado a sus propios proyectos y ambiciones personales, como vimos en el capítulo 1. Otra vez, de esta manera estaban quebrantando el pacto y sufriendo entonces las consecuencias. Y cuidado, hermanos, porque nosotros no estamos bajo las estipulaciones del antiguo pacto. Nosotros somos hombres y mujeres redimidas del nuevo pacto, claro que sí, pero estamos bajo la ley de la siembra y la cosecha, que en Gálatas 6:7 se expresa con estas palabras: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, no somos hombres del antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto rige esta ley: lo que sembramos, cosechamos. El pecado nos arruina la vida, hermanos. Hace que una vida ya difícil por sí sea todavía más insoportable. Porque Dios es severo y bondadoso a la vez, como dijo el apóstol Pablo. Él es muy severo para con la dureza de corazón, pero Él es muy bondadoso para con los quebrantados de corazón. Dios resiste al soberbio, hermano, y da gracia a los humildes. Entonces, por favor, seamos prontos para humillarnos y vivir bajo su gracia amorosa. ¿Saben? Alguien que cayó en pecado, sufrió grandísimas consecuencias por ello, pero se volvió a Dios de todo corazón. Escribió en el Salmo 51, verso 17, estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tremendo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios, no despreciarás. David, el autor de estas palabras, no pudo volver el tiempo atrás y evitar el adulterio, el homicidio de Urías, uno de sus hombres de confianza, la muerte de 4 de sus hijos que su pecado sexual trajo como consecuencia. Pero sí pudo terminar su vida alabando a Dios, aconsejando a sus hijos, proyectando a la vez el proyecto del futuro templo. Hermoso. Ahora, este pueblo
Tampoco pudo volver el tiempo atrás y evitar la destrucción del templo, el cautiverio, el exilio y la escasez que ahora estaban viviendo en Jerusalén. Y así nosotros tampoco quizás podamos volver el tiempo atrás y tener un nuevo principio, pero sí podremos caminar con el Señor y tener un gozoso final. Claro que sí, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Lo cierto es que este pueblo estaba muy desanimado porque estaba sufriendo las consecuencias de los pecados pasados, pero también vemos en el verso 3, estaban desanimados por la comparación que ellos hacían con las glorias del pasado. Dice en verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Noten que Ageo hace 3 preguntas para mostrarles a estos hermanos trabajadores que la comparación entre santuarios solo los iba a llevar al desánimo. Porque el templo de Salomón, en su gloria primera, como dice allí, había sido destruido 66 años atrás. Y quizás Zorobabel, Josué o el mismo Ageo, no lo sé, los hombres más ancianos, digamos, del pueblo, recordando su belleza, veían este templo que estaban reedificando ahora como nada. En la mente de los más ancianos, este templo era como nada comparado al de Salomón, que también habían visto. De hecho, la palabra hebrea que se traduce nada significa inexistente. Este templo delante de sus ojos no existía, no era nada, ¿se entiende? Los comentarios pesimistas, digamos, de los ancianos de Judá estaban desanimando a la nueva generación de obreros, pero esto no era nada nuevo, ya había sucedido 15 años atrás. Por Esdras capítulo 3, versículos 8 al 13, sabemos que cuando los albañiles 15 años atrás trabajaban en los cimientos de este mismo templo, los sacerdotes acompañaban los trabajos con salmos de alabanza, con cánticos, toques de trompeta, todo era hermoso, pero en el verso 12 dice que muchos de los sacerdotes también, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, es decir, el templo de Salomón, viendo ahora echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Era un pueblo esquizofrénico, ¿entienden? Por un lado, la generación más joven gritaba de gozo y de alegría a ver los cimientos levantados del nuevo templo. Por el otro lado, la generación, digamos, más anciana, que habían visto el esplendor del primer templo, lloraban y lamentaban por el contraste evidente entre ambos santuarios. Tremendo. Ya es la segunda vez que esto pasa, en tiempos de Ageo. Por eso, como escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 7, verso 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca hagas eso, dice Salomón. ¿Por qué? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No hay sabiduría alguna en vivir de las glorias del pasado. Si vivimos de los buenos tiempos del pasado, seguramente eso indica que estamos muy desanimados con el presente. Y vivir en desánimo no tiene nada de sabiduría. Así que en primer lugar, en los versículos 1 al 3 vemos el desaliento del pueblo por las glorias pasadas. Pero ahora viene el aliento del profeta, que el profeta le da a este pueblo, haciéndoles pensar en la gloria presente, en los versículos 4 y 5. La gloria presente, es decir, la presencia de Dios con ellos prometida, alienta al pueblo, o debe alentar al pueblo, a esforzarse y trabajar en la obra del templo. Claro que sí, noten, leemos, pues ahora Zorobabel, verso 4, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. ¿Ven el aliento que el profeta le da al pueblo, haciéndoles pensar en la gloria presente? Dios estará con ellos. De hecho, la frase pues ahora, con la que se inicia el verso 4, es un llamado urgente ya a dejar las glorias del pasado, ¿sí? Y trabajar para Dios en el presente, amparados en la gloria de su presencia en el presente. Y noten que la exhortación se repite 3 veces allí. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y estas 3 exhortaciones son dirigidas hacia un solo mandato específico. Trabajad, trabajad. Digamos que a este pueblo desanimado, Dios le renueva la posibilidad de involucrarse en su obra, de volver a experimentar el gozo del servicio, de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, la adoración en primer lugar. Sí, Dios le da una nueva oportunidad. Es como que les está diciendo, yo no terminé con ustedes. Todavía los amo, los quiero usar. Son el pueblo de mi pacto. Vamos, levántense a trabajar. Mi presencia estará con ustedes. Claro, quizás vos o yo, considerando que en el término de 20 días, ¿sí?, después de haberse despertado, se volvieron a desanimar, hubiéramos despedido a este pueblo, ¿verdad? Fuera de mi obra, basta, me cansé de ustedes. Pero no, Dios les da una nueva oportunidad. No los descarta tan fácilmente como seguramente lo haríamos nosotros. Esto me hace acordar a lo que Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra de salvación, entiéndase, la completará, la perfeccionará, la llevará hasta el fin, ¿sí? Y eso es hasta el día de Jesucristo. Así es Dios, así es Dios. Dios no es un jefe que despide a sus empleados cuando no producen, ¿sí? Dios es un padre que se ha comprometido en perfeccionar su obra en la vida de sus hijos hasta que estemos con Él en gloria. Y eso nos tiene que alentar. Ahora, ¿por qué razón ellos deberían dejar de temer y trabajar? Bueno, el texto lo dice con claridad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Piensen, el mismo Dios que en capítulo 1, verso 14, los había despertado, ¿sí?, a la realización de la obra del templo, es el que ahora los alienta asegurándoles que va a acompañarlos hasta el final de esa obra. La presencia de Dios mismo les capacitaría, les empoderaría para poner manos a la obra y terminar el templo y glorificar su nombre de esa manera y sentir mucho gozo de haber restaurado la adoración del pueblo. Y de poner a Dios en primer lugar, claro que sí. De hecho, ustedes saben que el nombre Jehová se deriva de un verbo hebreo que significa ser o estar. Por tanto, Jehová es el Dios que siempre existió, el Dios que siempre está, que siempre estuvo, que siempre estará. ¿Con quién? Con sus ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. Y esa es una posible referencia a Israel, no solo a sus ángeles en el cielo, sino a sus escogidos en la tierra. Tremendo. El que dice aquí que los va a acompañar es el que siempre estuvo al lado de su pueblo, aún en los peores momentos de su historia. Por ejemplo, recordemos cuando Josué debía conquistar Canaán, ustedes recuerdan, peleando con ejércitos sangrientos, muchos más fuertes, numerosos que ellos, que Israel. Dios le dijo, no temas, yo estaré contigo. Cuando Gedeón, por ejemplo, fue llamado por Dios a liberar a Israel de la opresión madianita, este hombre respondió, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Yo soy muy joven, inexperto y de familia muy pobre. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo, ve y los vencerás. ¿Entienden? Ese es el Dios que promete su presencia. Jehová estuvo con Jonás en el estómago de un pez, con Elías en la cueva de la depresión y el desánimo, con Daniel en el foso de los leones, con los 3 amigos de Daniel en las llamas del horno de fuego. Estuvo con David en el desierto y ahora promete estar con Zorobabel, con Josué, con Ageo, con Zacarías, con todo el pueblo hasta que terminen la obra del templo. Así que, hermano, el principio eterno que vemos aquí es este: decídete de corazón a hacer la voluntad de Dios revelada y Él te acompañará en el camino.
y Él te empoderará con su presencia para que puedas perseverar. Verso 5, miren cómo expande este mismo concepto. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios hizo un pacto con ellos cuando salieron de Egipto y les prometió su presencia, entre otras cosas. Miren, recordemos, antes de ser librados de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo a través de Moisés, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y escuchen esto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Hermoso. Eso es Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Luego, cuando ya salieron de Egipto, ¿sí? Dios en Éxodo 29, 46 revela el propósito del tabernáculo. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, escuchen esto, para habitar en medio de ellos. Asombroso, hermanos. Esto nos lleva a pensar que Dios envió 10 poderosas plagas sobre Egipto, quebrantó al imperio de turno, le torció el brazo al hombre más importante del planeta en aquel entonces, Faraón, partió el Mar Rojo por la mitad, derrotó al poderoso ejército egipcio, les mandó a construir un tabernáculo, ¿todo para qué? Para ser su Dios y habitar en medio de ellos, ¿entienden? Y ese es el punto de Ageo. Dios siempre ha sido fiel a su parte del pacto. El que ha sido infiel ha sido su pueblo. Pero Dios lo que cumple, lo promete. Y así como el Espíritu de Dios estuvo con los israelitas cuando salieron de Egipto, unos 900 y pico de años atrás, así estaría hoy en medio de este pueblo, ¿sí? Empoderándoles para que puedan terminar la obra de reconstrucción del templo. Al igual que con Moisés en el pasado, también sucedería con Zorobabel, con Ageo, con Josué, en este presente, ¿sí? Y también podemos afirmar a la luz de las Escrituras que este Dios de los ejércitos estará con cualquiera de sus hijos que decida de todo corazón hacer su voluntad y glorificar su nombre. Piensen en la gran comisión, por ejemplo. El Señor le estaba diciendo a 11 temerosos hombres, tienen que ir a un mundo que los va a perseguir y hacer discípulos de entre ellos. Pero antes de que se desmayaran por el terror de las palabras que acababan de escuchar, el Señor les dijo, pero yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De hecho, aquí la frase, mi espíritu estará con vosotros, en el verso 5 del capítulo 2 de Ageo, me recuerda esas hermosas palabras de Isaías 63, 14. Ahí dice, el espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, Dios, para hacerte un nombre glorioso. ¡Wow! El Espíritu Santo de Dios pastoreó por siglos a Israel para la gloria de su nombre, digamos, y para el gozo de su remanente, de sus redimidos. ¡Ay, tremendo! Aún así, a pesar de esta confianza que transmite Ageo, el temor estaba allí presente, embargando sus vidas. Dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Por lo tanto, verso 5 al final, no temáis, no temáis. Si el Señor a través de Ageo les dice a este pueblo, no teman, es porque ellos estaban llenos de temor, claramente. Quizás estarían preguntando, si se despierta otra vez la oposición samaritana contra nosotros, si aparece algún nuevo decreto real que nos ordena interrumpir la obra de este templo otra vez, y si volvemos a fracasar, y vale la pena invertir tanto tiempo, esfuerzo, dinero en un templo que comparado con el de Salomón es nada. Cuando perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo, el desánimo es inevitable en nuestras vidas. Noten que este pueblo, presa del miedo, del pánico, estaba tentado otra vez a abandonar la obra del templo.
En Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esa palabra traducida lazo señala justamente al instrumento que se usaba para amordazar, ¿sí?, y luego domar un animal. Es impresionante ver eso. El animal corre, huye, salta, pelea, va y viene, pero cuando la persona lo enlaza, digamos, por el cuello y luego le ata las patas, se queda quieto, muerto de miedo en el piso, ¿verdad? Y ese es el cuadro que hay detrás de estas palabras de Proverbios. Qué triste, porque cuando los siervos de Dios somos paralizados por el temor al hombre, ¿sí?, perdemos la perspectiva y dejamos de servir y dejamos de intentar glorificar a Dios con nuestras vidas y ministerios. El temor al hombre, a la oposición del hombre, al maltrato del hombre, a la incomprensión del hombre, a la burla del hombre, es como un dardo paralizante que inmoviliza al siervo de Dios. Tremendo. Pero la fuerza está acá en estos dos versículos, en saber que Dios estará con nosotros. Hermanos, no es el poder del hombre, sino del Espíritu de Dios el que nos va a capacitar para hacer su obra y glorificar su nombre. Saben, unos días nada más, después de este segundo sermón de Ageo, el profeta Zacarías va a entrar en acción y le va a decir a Zorobabel estas palabras: no con ejército, Zorobabel, ni con fuerza, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo. El fin de la obra del templo no depende de la debilidad, de la fragilidad del brazo humano, sino de la omnipotencia del Espíritu divino. Por tanto, hermano, cuando te sientas solo o desanimado y pienses que no vale la pena intentarlo otra vez, estés paralizado por el temor o pienses que lo que haces es insignificante, pensá en Jehová de los ejércitos. Su presencia te acompañará, te levantará, te capacitará, te empoderará, te santificará para que puedas hacer su voluntad de corazón, glorificar su nombre y llenar de gozo tu alma. Así que vimos en versículos 1 al 3 un pueblo, digamos, desalentado por las glorias pasadas, pero ahora vemos el aliento que este profeta le trae a este pueblo, haciéndoles pensar en la gloria presente. Y vamos a terminar con los versículos 6 a 9. En tercer lugar, vemos el asombro, ¿sí?, que este pueblo debe tener por la gloria postrera, ¿sí?, que tendrá este templo, el asombro del pueblo por la gloria postrera. Dios afirma en estos versículos que este modesto templo que ellos estaban edificando tendría mayor gloria que la que tuvo aquel templo de Salomón. En los versículos 6 y 7 leemos, miren, de Ageo capítulo 2, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, este templo, ¿verdad? Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Lo que está diciendo este texto es que Dios va a hacer tambalear al mundo entero. Estos juicios referidos aquí sobre las naciones del mundo son los que van a preceder a la venida de Cristo, el deseado de las naciones salvas, y al establecimiento de su reino eterno. Las naciones del mundo serán sacudidas de su posición de autoridad para dar paso al establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, vemos a los ángeles celebrando este glorioso momento anunciado por Ageo con estas palabras: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén,
Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Con estas palabras, Ageo les asegura que aún este imperio persa, con su emperador de turno que mandó a suspender la obra, y en realidad todos los imperios del mundo, aún los más hostiles, ¿sí?, al Señor, van a caer y van a dar paso al reino eterno del Mesías. ¿Ven la perspectiva cómo cambia? Pasa de la frustración con la gloria pasada a mirar el futuro y ver que la gloria de este templo va a ser mayor aún que la que tuvo la de Salomón. De hecho, en Ageo capítulo 2, o este texto de Ageo capítulo 2, verso 6, es citado en Hebreos capítulo 12, 26. Yo se los leo. Dice así: su voz, es decir, la de Dios, hizo temblar entonces la tierra. Eso es una referencia al Sinaí, ¿verdad? Pero ahora Él ha prometido, diciendo, y acá cita Ageo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y uno se pregunta, ¿por qué el autor de Hebreos cita Ageo 2.6 aquí? Bueno, el versículo siguiente nos lo explica. Escuchen, dice, y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que todos nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. En otras palabras, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto: Dios removerá el universo material junto con todos los reinos terrenales a fin de establecer el eterno e inconmovible reino mesiánico sobre una nueva creación en la cual, para ser honesto, no habrá necesidad de templo. En Apocalipsis 21-22 dice, y no vi en ella templo. Esta es una referencia a la ciudad celestial. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y su Cordero, o el Cordero. Tremendo. Miren, el templo representaba la gloriosa presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Por eso, en esta ciudad celestial, Dios y el Cordero van a hacer innecesaria la presencia de un templo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en presencia de ellos y les serviremos. No necesitamos un edificio que nos recuerde su morada en medio nuestro, porque vamos a vivir en su presencia, sin pecado, y le serviremos. ¡Qué hermoso! En versículo 7 dice claramente que Dios va a enviar al deseado de todas las naciones, salvas obviamente, para que establezca su reino y gobierne para siempre. Pero el punto de Ageo aquí es mostrar que la presencia del deseado de todas las naciones, de Cristo, le dará a este modesto templo que Ageo, Zorobabel, etc. estaban edificando una gloria aún mayor, recuerden, a la que tuvo el templo de Salomón, cosa que tanto desanimaba, ¿no?, al pueblo a la hora de edificarlo. Ese es el punto aquí, ¿verdad? La gloria de este pequeño, insignificante templo que edificaban en tiempos de Ageo sería determinada no por su belleza arquitectónica, sino por la presencia del deseado de todas las naciones en él. Tremendo. Recordemos que el primer templo, el de Salomón, fue lleno de la nube de la gloria de Dios. En 2 Crónicas 5:14 leemos esto: y no podían los sacerdotes estar allí, es decir, dentro del templo, para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tremendo. Pero este segundo templo, digamos, que Ageo, Zorobabel, etc. estaban edificando, se llenaría con la gloria de Cristo ahora, unos 530 años después. Es lo mismo que dijo el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1 de su libro. Allí dice, he aquí, yo envío mi mensajero. Según Jesús, esta es una referencia a Juan el Bautista, Así que yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros
buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Deseáis, ¿ven? Ageo dice, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria al templo. Malaquías dice lo mismo. Y por Lucas, capítulo 2, verso 32, ya estamos en el Nuevo Testamento, el contexto del Evangelio, la vida de Jesús. Sabemos que cuando el niño Jesús, digámoslo así, fue llevado por sus padres al templo para ser circuncidado y presentado, el piadoso anciano Simeón, al verle, exclamó, luz para revelación a los gentiles, la gloria de tu pueblo, Israel. La gloria de tu pueblo, Israel. Simeón reconoció que ese niño traía la gloria del pueblo de Israel al templo. El apóstol Juan, pensemos, uno de sus testigos oculares, discípulos presenciales del Señor, escribió, el Verbo, el Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan capítulo 1, verso 14. Y así podríamos seguir citando versículos. Lo que vemos de esta manera es que Dios llenó este templo modesto que Zorobabel y Ageo edificaban con una gloria muy superior a la que tuvo el templo del rey Salomón. Porque el templo de Salomón fue lleno con una nube simbólica de gloria, pero el de Ageo fue lleno con la gloria humanada de Dios en la persona de Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Por eso en el verso 8, miren, Dios mismo afirma, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová, de los ejércitos. En otras palabras, metamos este texto en contexto. Si la gloria de mi templo, dice Dios, dependiera de lo costoso de sus materiales, yo ya se los hubiese provisto. Después de todo, dice Dios, ¿yo no soy el dueño del oro y de la plata? Pero el punto aquí es que en el futuro Dios se ha propuesto adornar este modesto templo que Ageo y Zorobabel edifican, no con cosas corruptibles como oro y plata que tenía el de Salomón, sino con la presencia gloriosa de su Hijo humanado. Tremendo, pensar que los predicadores falsos del Evangelio falso de la prosperidad usan este versículo 8 para afirmar que Dios puede llenar de oro y de plata a los que le son fieles, cuando en realidad el texto lo que está diciendo es que este oro, esta plata, de ninguna manera serían para el pueblo, sino, si Dios quisiera, para su templo, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 1, Dios llama al arrepentimiento al pueblo porque pecaron gravemente al usar los materiales que se habían comprado para el templo, ¿sí?, para adornar sus propias casas. Así que este texto no fomenta la codicia, el negociar con Dios para que me prospere materialmente, al contrario, nos llama al arrepentimiento en todo caso, si hay codicia en nuestro corazón. Verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Otra vez Dios está elevando la perspectiva de este pueblo desanimado. La gloria postrera de esta casa, es decir, el templo que estaban edificando Zorobabel y Ageo, será mayor que la primera, es decir, el templo de Salomón, que fue destruido, ¿sí?, 66 años atrás. ¿Y quién afirma esto? Jehová de los ejércitos. Y agrega, daré paz en este lugar, Jerusalén, dice Jehová de los ejércitos. Saben, yo estoy al tanto de las complejidades exegéticas y sobre todo escatológicas quizás, que rodean los versículos 6 al 9 del capítulo 2 de Ageo. Por supuesto, yo les estoy enseñando mis conclusiones, ¿verdad? Pero el punto clave, más allá de esos debates, para los lectores originales, desanimados, ¿sí?, de Ageo, es este. Recuerden, ellos lamentaban la falta de recursos para edificar un gran templo tan glorioso como el de Salomón, ¿sí? Pero Dios les está mostrando que este templo limitado, modesto, que estaban edificando, sí sería utilizado por Dios, porque sería un ladrillo más en el muro del gran plan soberano de redención que Dios estaba llevando a cabo en su mundo. Eso es lo que importa aquí. ¿Bien? ¿Se entiende?
El pueblo de Dios, y este es el punto, solo veía un templo mediocre, pero Dios eleva su perspectiva y les muestra que detrás de eso hay un plan maestro, ¿sí?, de redención eterna, gloriosa, universal, que Él está llevando a cabo. Tremendo. Qué diferencia de perspectiva, ¿verdad? Saben, esto me hace acordar, unos años atrás, nosotros con mi familia nos fuimos de vacaciones a la costa y una de las noches, digamos, salimos a caminar por la calle principal de Santa Clara del Mar y en un momento vemos gente reunida haciendo un semicírculo, nos metemos a ver qué estaba pasando y había un muchacho sentado en el cordón de la calle, ¿verdad? Que tenía aerosoles, digamos, bollos de papel y rectángulos de cartón. De golpe este muchacho comenzó a embeber estos bollos de papel con la pintura, digamos, proveniente del aerosol. Luego tomó esos bollos, todos salpicados, si querés, de pintura, y comenzó a, digamos, pintar un aparente cuadro, ¿no? Nosotros que veíamos el desarrollo, digamos, del trabajo de este muchacho, la verdad pensábamos que estaba haciendo un mamarracho, literalmente. De hecho, las personas que estábamos allí observando, nos mirábamos unos a otros diciendo, uy, wow, pobre muchacho. Hasta en el fondo del corazón sentíamos vergüenza ajena, de verdad se los digo, parecía un mamarracho. Pero en un momento este joven se levantó, tomó el cuadro y solo hizo este movimiento. Miren, lo dio vuelta. ¡Wow! Apareció delante de nuestros ojos una obra de arte, créanme. Era precioso lo que este joven había pintado. Claro, para nuestra perspectiva, lo que estaba haciendo era un mamarracho. Pero en la mente de él, en la mente del artista, había un cuadro glorioso, ¿se entiende? Precioso. Y así es lo que pasó con este pueblo. Ellos veían solo un templo mediocre, pobre, chiquitito, trucho al lado del de Salomón, pero Dios veía un plan maestro de redención universal que estaba llevando adelante. ¿Saben? De la misma manera sucede con nosotros, aunque no lo parezca. Tenemos que entender que el plan eterno de redención, de bendecir al mundo con su Mesías, Dios lo está cumpliendo. Porque detrás de la oposición que sufrimos los creyentes, del desánimo, de la apostasía que nos rodea, de la persecución a la iglesia que crece en todo lugar, Dios está gestando una obra de arte que va a glorificar su nombre y traer mucho gozo a sus escogidos. ¿Entienden? Pronto, aunque hoy parece que el mal triunfa sobre el bien, que el impío prospera más que el justo y todas esas cosas raras con las cuales tenemos que convivir, pronto, lo que parece un mamarracho, ¿sí?, quedará en evidencia en realidad que era una obra de arte que glorifica el nombre de Dios y que va a hacer que nosotros, sus redimidos por gracia, digamos, aleluya, aleluya, los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Qué hermoso. ¿Saben? Noten el consuelo tremendo, ¿no?, que trae la expectativa mesiánica acá. Dios le asegura a este pequeño grupo de judíos desanimados, digamos, que el pobre templo que estaban edificando no serviría solamente para su culto nacional, sino para la adoración universal, por medio del Mesías que vendría, lo visitaría y lo llenaría con la gloria santa de su presencia. Tremenda la diferencia de perspectiva entre el pueblo desanimado de Dios y el Dios que anima a su pueblo. Tremenda la diferencia. ¿Saben? Para nosotros, los cristianos de hoy, los hombres y mujeres del nuevo pacto, redimidos por gracia, debe ser igual de significativo y de alentador entender que nuestra piedad y servicio abnegado y silencioso no son en vano,
realmente son un eslabón, aunque sea chiquitito, de la gran cadena, sí, que nosotros llamamos plan eterno de redención para su gloria y nuestro bien. Quizás uno piense, como pensaba este pueblo, ¿de qué sirve lo que estoy haciendo para el Señor? Es tan pequeño lo que hago, tan poco lo que puedo hacer. De hecho, no produce grandes frutos. ¿A quién le importa lo que hago? Nadie lo nota. ¿Qué es la gloria de mi ministerio al lado de la gloria del ministerio de estos grandes predicadores, misioneros? Tremendo. Es una cuestión de perspectiva, mi hermano, mi hermana. Yo me imagino una gran cadena soberana cuyos eslabones están formados por tu santidad, por mi santidad, por tu piedad, por mi piedad, por tu servicio, por mi servicio al Señor. Pienso, por ejemplo, en un abuelo, una abuela, no sé, piadosos, que no tienen fuerzas para hacer misiones ya, pero que están ahí en su cuarto, en silencio, intercediendo por los misioneros. Glorioso, eso es un eslabón tremendo en esta cadena soberana de Dios. O pensemos en algún hermano que, está cultivando su alma cada día en oración, medita en las Escrituras, y quizás, como tiene poco tiempo libre, su servicio al Señor es, discipular a su familia y a alguien más de la iglesia. Pero nadie lo ve, ¿entienden? ¡Wow! Él es un eslabón en esta cadena. Pensemos en una madre piadosa, que cada día en silencio, sin que nadie lo note, alimenta a sus hijos, los viste, los acicala, los educa, los instruye, ¿sí? En el temor de Dios. Pensemos en esta mujer que hace de su hogar y si trabaja de su lugar de trabajo, su campo misionero, pero que nadie la reconoce, es un eslabón en esta cadena. Pensemos en aquel papá creyente, piadoso, que se esfuerza cada día por proveer amor, sustento, conocimiento de Dios a su familia, que trabaja con integridad, con diligencia, con honestidad, que hace de su lugar de trabajo su campo misionero. Imagínense, pero nadie lo nota. Él es un eslabón en esta cadena preciosa. Pensemos en aquel hermano que practica la ayuda mutua, pero en silencio, o que tiene un ministerio de intercesión, de oración por sus hermanos, silencioso. Él es un eslabón más en esta cadena eterna y soberana de Dios. Pensemos en aquel pastor que cultiva su alma, que se rompe también esa alma estudiando la palabra de Dios sin que nadie lo note, y que también enseña hasta el cansancio esa palabra, sin que nadie lo aplauda, sin que sea famoso en las redes sociales. Él es un eslabón en esa cadena soberana de Dios. Pensemos en aquel maestro de grupo pequeño, en aquel maestro de niños, de escuela dominical, de la sala cuna, de los jóvenes que enseñan sin ser reconocidos por nadie. Ellos son un eslabón precioso en esta cadena soberana de Dios. Pensemos en aquellos hermanos y hermanas que visitan enfermos sin que nadie lo note, que oran por ellos, sin que nadie les dé un like en Facebook o en YouTube. Quizás estos hermanos sean tentados a pensar que lo que hacen para Dios es insignificante, es intrascendente. Quizás solo ven un ministerio mediocre, ¿entienden? Quizás sienten que sus dones son mediocres, que sus capacidades o talentos naturales son mediocres. Y quizás perciben resultados o frutos de lo que hacen que son mediocres. ¿Entienden? Y quizás se estén preguntando en su corazón, ¿qué es mi ministerio comparado a la gloria del ministerio de esos grandes predicadores o de esos grandes misioneros? Tremendo, tremendo. Recordá esto, hermano. Si vos te identificás con esto, recordá esto. Dios está haciendo algo grande para su gloria y para tu gozo. Porque si vos hacés lo que hacés para gloria de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, por insignificante que parezca, ese servicio será un ladrillo más en el muro de los planes soberanos y eternos de Dios.
Por eso, hermanos, miren, como cierre aplicativo, digamos, de la doctrina de la resurrección de Cristo y por ende de todos los que son de Cristo, ahí en 1 Corintios 15, 58, Pablo escribió: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si todo lo que hacemos hoy tiene que ver con este plan eterno de redención, de resurrección, que nos va a llevar algún día a estar en su presencia, entonces nada de lo que hacemos es en vano. Por eso cuando te toque atravesar los peores valles ministeriales de tu vida, recordá, nada es en vano, pronto voy a ver a Jesús. Cuando por elegir la santidad, la sinceridad, bueno, te quedes solo, recordá, nada es en vano, porque pronto veré a mi Jesús. Cuando seas burlado o menospreciado por tu amor al Señor, decí en tu corazón, claro, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando caigas en tentación, hermano, y te duela el pecado, levántate, humillate, volvé al Señor recordando que nada es en vano, porque pronto verás a Jesús. Cuando te cueste orar, cuando te cueste meditar en las Escrituras y te sientas tentado a volverte un cristiano superficial, ya dejar de luchar contra el corazón, recordá, nada es en vano. Pronto verás a Jesús. Cuando seas amado por amar más, cuando te paguen mal por bien, recordá, nada es en vano. Pronto veré a mi Señor. Cuando seas tentado para vivir para vos mismo y dejar de levantarte más temprano para buscar al Señor, cuando seas tentado a dejar de estudiar o de enseñar o de escribir las Escrituras, cuando seas tentado a desertar porque no ves el fruto de tus labores o porque sentís que lo que haces es irrelevante, es insignificante o que pocos lo aprecian o que nadie te agradece, recordá, nada es en vano porque pronto veré a mi Señor. Ánimo, hermano, no pierdas la perspectiva eterna de lo que Dios está haciendo. Esto es un gran rompecabezas llamado historia de redención. Tiene que ver con su gloria y el gozo de sus escogidos, de su remanente. Vos sos una pieza en ese rompecabezas. No dejes de asombrarte del Evangelio, de alabar con pasión a Dios, de apartar tiempos diarios para estar a solas con el Señor, de buscar la santidad, de amar a los demás, porque aunque parezca insignificante, pronto verás a tu Señor. Y solo para terminar, es importante pensar en esto. Ya sabemos, Cristo vino al templo para llenarlo de gloria, para dar continuidad, digamos, a este plan de redención anunciado. Pero ¿para qué vino a este mundo en general, digamos, de maldad, de pecado, de miseria? Bueno, el Señor lo dijo. Dijo, el Hijo del Hombre, esta es una referencia a Él mismo, a Cristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes por qué vino a este mundo? ¿O para qué vino a este mundo? El Hijo de Dios, Él vino a servir y a dar. Él vino a servir y a dar su vida, porque Cristo, siendo puro y sin mancha, decidió morir en lugar de los pecadores. Se hizo maldición, como si Él hubiera violado, quebrantado la ley de Dios. Él sufrió la indignación santa, la ira santa del Padre en el madero, como si hubiera pecado contra Dios. Fue tratado como si fuera el culpable de los pecados de su pueblo, siendo que no lo fue. Dios Padre castigó nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo, allí sobre el madero. Pregunto, ¿hay amor más grande que este? ¿Qué muestra más grande de amor Dios debe darte para que te arrepientas de tus pecados, confíes en la obra de Cristo y decidas vivir para Él, para siempre? Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque al tercer día, vindicando esa justicia que Él tenía, Dios le resucitó de entre los muertos, como Jesús lo anticipó, como lo atestigua la tumba vacía hasta el día de hoy. Así que podemos concluir pensando en esto. El justo Jesús murió por los injustos y hoy, resucitado, vivo, victorioso, verdadero, ofrece dar su justicia perfecta a todo pecador que se arrepienta de sus pecados
y que se refugie por la fe en la obra de Jesucristo y que haga de él su mayor tesoro. Oramos. Padre, bendice tu preciosa palabra. Te pido que con ella, por favor, alumbres los ojos de alguna persona que pueda estar escuchando este video para que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, para que pueda confiar en Jesucristo, arrepentirse de su maldad y ser uno de sus discípulos para siempre. Pero también te ruego que uses esta palabra para animar a tus siervos que han perdido la perspectiva, ¿sí?, eterna de tu mano soberana obrando, ¿sí?, a través de ellos, y que por ende están desanimados. Por favor, vivifica a mis hermanos y a mis hermanas desanimados, desanimadas con tu palabra, Señor. Dales vida, reverdece ese corazón que se está secando. Por favor, porque sé que eres bueno, porque sé que amas a tu pueblo más que nadie y usas tu vara y tu cayado para pastorearlos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo.
corazón. Recibe